Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de la hoguera? Es un placer saludarlos el día de hoy. Yo soy Francisco Mendoza y este día estamos de plácemes. Empezamos una nueva etapa y empezamos con el pie derecho. Tenemos como invitados a dos periodistas para hablar de un tema pues bastante actual como es la elección en el Estado de México, pero también es un tema de coyuntura, un tema bastante interesante si lo vemos hacia atrás en la cuestión histórica, pero también si lo vemos hacia adelante sobre qué va a suceder y cómo va a pesar esta elección y sobre todo los resultados hacia 2024 y en la historia de un partido que pues prácticamente ha venido estando de la mano del gobierno federal durante el siglo XX y durante parte del siglo XXI. Entonces, vamos a comenzar, los voy a presentar. El primero es Francisco Cruz, periodista que pues es muy conocido por abordar estos temas sobre el Estado de México. También tiene ya literatura sobre Genaro García Luna. ¿Cómo está, Francisco Cruz? Francisco, no, hombre, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por invitar, por participar en una mesa con Yamel, que es una joven periodista que conoce bastante bien, así que no, muy bien, muchas gracias. Y de un tema, mira, que es futuro de este país. Mira, regularmente la gente dice que es histórico o que son históricas las elecciones del Estado de México. Yo digo que antes no lo creía, me parecía que era más un juego porque sabíamos que iba a ganar el PRI, con o sin fraude, no importaba. Hoy me parece que sí es un proceso histórico, el proceso electoral actual que concluye el domingo 4 de junio, y que si pierde el PRI sí tiene visos de desaparición y tiene visos de disolver el llamado a Grupo Atlacomulco que nadie conoce, que nadie ve, pero que está ahí desde marzo de 1942. Pues sí, es un tema bastante coyuntural, bastante importante y definitorio. Y nuestra segunda invitada, pues es la periodista Yamel Esquivel. ¿Cómo estás, Yamel? Bueno, muchas gracias por la invitación, Paco. Pues aquí estamos muy entretenidos, estamos viendo y viviendo la elección del Estado de México. Coincido con Paquito Cruz, es histórica porque por primera vez estamos viendo condiciones muy parejas. Por primera vez estamos viendo que el PRI tiene competencia realmente en el Estado de México y que en 2 semanas podría ocurrir un cambio por fin de gobierno. Se llegaría a 94 años al final de 94 años de gobierno del PRI en el Estado de México y por supuesto pues que eso es histórico para todos los mexiquenses. Pues comenzamos ahora sí de manera histórica. Quisiera que abordara Francisco Cruz, ¿por qué el PRI se hizo tan poderoso en el Estado de México? Porque en Ah, otros lados, pues sí, ya ha habido transiciones, por supuesto tenemos ya algunos datos, pero ¿por qué en el Estado de México se volvió su bastión principal? Mira, Francisco, hay varias razones, pero es una muy poderosa que va en varias vertientes. En 1942, 42 en marzo, hay un atentado que le cuesta la vida al gobernador Alfredo Zárate Albarrán. Y desde la presidencia de la República hay una orden, lo sabemos porque está escrito en libros, no míos necesariamente, sino de los participantes en la historia, y le ordena a Isidro Fabel Alfaro, que es el padre de la diplomacia moderna de este país, un revolucionario carrancista y diplomático carrancista, le ordena imponerse en la gubernatura a como de lugar, incluso a través de las armas y pacificar lo que le llaman el Estado de México. Y ocurre un fenómeno muy curioso que había ocurrido en Hidalgo, fíjate, no era nuevo. ¿Sí? En Hidalgo, en 1937, nace algo a través de Javier Rojo Gómez que toma el nombre de Grupo Huichapan y que después se transforma en Grupo Hidalgo y que controla políticamente ese estado hasta muy reciente, cuando gana Morena el año pasado. Pero ¿qué pasa en el Estado de México que cobra más solidez y se conoce más que el grupo Huichapan, que era más viejo? Bueno, primero porque se desarrollan en varias vertientes. Si no es solo la vertiente política. El PRI en el Estado de México, que toma forma a través del Grupo Atlacomulco, el Grupo Atlacomulco que toma forma a través del PRI, se conforma con una vertiente política, otra vertiente económica y otra vertiente financiera. Entonces tienes tres ejes sobre los que se mueve. No es solo una vertiente política que depende de la dirigencia nacional del PRI o de la presidencia de la República o de la gubernatura.
es un partido que, que va trazando su futuro tomando en cuenta que necesitan recursos para sobrevivir. Y esos recursos sí pueden llegar del Estado, pero pueden llegar mejor si arman una rama económica y una rama financiera. Y tenemos que mucha gente o poca gente conoce, por ejemplo, que hasta hace muy poco teníamos al grupo Atlacomulco invirtiendo en el país de España. Era uno de los grandes inversionistas del país de España. Tienen una línea aérea de bajo costo, tienen 10,000 unidades de transporte interestatal y tenemos, no ese grupo solamente, que mucha gente lo conoce como Flecha Roja y que nadie sabe qué es porque viaja prácticamente a todo el país. Imagínate, 10,000 unidades, pero que tuvimos, y todo el mundo, no todo el mundo, pero mucha gente usa Viva Aerobús, que es una línea de bajo costo, pero entonces se va desarrollando y tenemos otros grandes empresarios. El Estado de México es eso. Si vemos los otros gobiernos de estados u otros gobiernos nacionales, cada uno acepta la nomenclatura financiera y empresarial a su manera. Pero el Grupo Estado México, y llamado Grupo Atlacomulco, tiene sus propios empresarios, tiene sus propios inversionistas y de tal forma que se desarrolla el Estado y hoy tenemos a dos de las tres zonas industriales más importantes del país. Si quitamos a la región montana, tenemos Toluca, Lerma y tenemos Naucalpan. Entonces tenemos dos de las tres, pero es porque entienden quienes conforman el grupo o le dan forma al grupo Atlacomulco, Isidro Favela, Carlos San González, Alfredo del Mazo Vélez, que es el abuelo de Alfredo del Mazo Maza, entienden que necesitan desarrollarse de otra forma, entienden que necesitan recursos y ciertamente se enriquecen a través de los recursos del gobierno del Estado, a través de obras, a través de corrupción plena, pero consolidan grupos económico-financieros. Así que esa es la solidez que no desarrollan ningún otro grupo. Sí, ningún otro grupo. Hoy tenemos, te digo, no solamente el Alcántara que te hablo, que es Alcántara Rojas, Alcántara Miranda, que es la base del grupo y que son prácticamente de Atlacomulco, que es un pueblo pegado, un municipio pegado, pero tenemos a los Jan González, por ejemplo, o a los Jan Ron, como quieran llamarle. Entonces hay una serie, el grupo de Alejo Peralta, del ingeniero Alejo Peralta, que es uno de los emblemas de la iniciativa privada de este país. Entonces se desarrollan y tienen recursos y se casan entre ellos, se forman y ese grupo influye en la formación de otros políticos de otros estados, como Roberto Madrazo Pintado, por ejemplo, como Alejandro Moreno Cárdenas, que le dan todo, lo ayudan. Enrique Peña Nieto es fundamental en el ascenso de Alejandro Moreno Cárdenas. Entonces tienes un grupo que entiende el desarrollo del país y el desarrollo político en todas sus vertientes. Y por eso es tan sólido el Grupo Atlacomulco. Y luego, a partir de 1975, perfeccionan un sistema político electoral clientelar para ganar elecciones como sea. Como sea, han perdido en tres ocasiones, perdieron en 99, perdieron en 2017 y hay visos que en 2005 con Peña Nieto también habían perdido, pero siempre ganan en la mesa. ¿Por qué? Porque desarrollan todas las vertientes, tienen todos los recursos, así que entienden la política no solo perdón, no, entienden al PRI no solo como un partido político, sino como un ente para formar empresarios y para formar grupos económicos. Así que esa es la solidez del PRI. Y ahora, si tiene peligro de desaparecer, sí, claro, por primera vez en la historia, las otras veces ha perdido, 99 estaba documentado que perdió, 2017 perdió, pero, pero ganó. Más allá de lo como fuera, ganó. A través del fraude, lo que tú quieras, ganó. Hoy por primera vez, ya me lo decía, tiene posibilidades de perder y este proceso es interesante justamente por eso y ya me le ha dado toda la cobertura del día a día del proceso electoral actual, Francisco. Y Alejandra del Moral está vinculada a este grupo Atlacomulco. Yamel, no sé si pueden platicar.
Sí, claro, o sea, es evidente y no nada más vinculada, están operando hoy en día en su campaña, pues todos estos liderazgos, todos estos viejos priistas son las que la ungen y la impulsan. ¿Para qué? Pues para precisamente para continuar con este poderío tanto político como de negocios. No nada más está disputando la gubernatura en el Estado de México, bien lo dice Paquito, o sea, se está disputando dinero, negocios, los grupos empresariales, pues le tienen que entrar con todo y apostar con todo para que Alejandra gane, porque si no, pues se les va a ir, ¿no? No es la política que ha mostrado Andrés Manuel López Obrador, pues es esta precisamente de no grupos, no seguir favoreciendo a los mismos, o sea, y eso va a pasar en el Estado de México de darse un cambio en el poder. Así que sí, efectivamente, Alejandra del Moral está vinculada a estos grupos, a pesar de no ser de línea directa, ¿no? O sea, no ser familia, no, pero está heredando lo que se llama el poder del grupo Atlacomulco. Y se ha tratado de negar ya, lo ha tratado de negar en varias entrevistas, pero pues es muy lógico y muy obvio cuando vemos quiénes la respaldan, ¿no? Quiénes operan en su campaña, su coordinador de campaña Alejandro Zuna, por supuesto que está ligado al grupo Atlacomulco, Eric Sevilla, o sea, todos esos, ¿no? Inclusive el gobernador también. Entonces, Alejandra sí pertenece al grupo Atlacomulco, aunque ella lo quiera negar, pero pues es algo que no se puede ocultar. Francisco, ibas a comentar algo. No, mira, no, es que decir si está vinculada, sí, Yamel tiene razón. En 2004 la reclutan Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto, un joven que ya pintaba para la gubernatura, como precandidato a la gubernatura. Ellos la reclutan, ellos la forman, ellos la educan. En 2009, en 2006, en 2005 finales y 2006, Enrique Peña Nieto la hace su representante o directora de relaciones internacionales y luego él la lleva a la gubernatura. ¿Sí? Ha habido otros personajes que no sean familiares o que no hayan nacido en Atlacomulco. No, mira, lo que tiene el grupo Atlacomulco que hoy comanda Peña, que es el personaje que ha tenido un cargo más alto, la presidencia de la República, lo que tienen es que son pragmáticos. Fueron pragmáticos con Erubiel, que es el primer personaje del Valle de México al que le permiten entrar. ¿Por qué? Porque entendían en esa época que el Valle de México es un voto duro bastante fuerte. Hay por lo menos en los 14 municipios más importantes, poblacionalmente hablando, 14 pertenecen, perdón, de los 14, por lo menos 13 pertenecen a la zona del Valle de México. Entonces, este grupo es muy pragmático. Cuando, cuando hubo en 2011 visos de que podían perder, dijeron, pues tenemos a Erubiel le iba a ser ya lo habían candidateado en el PRD, entonces que estaba todavía medianamente con presencia. Yo recuerdo mucho que Erubiel les dijo, si cierran la puerta, déjenme la ventana abierta, por si el PRI se decide por Alfredo del Mazo Maza. Finalmente, fueron pragmáticos y dijeron, bueno, pues tenemos a Erubiel que controla toda esa zona en la que viven por lo menos 8 millones de mexiquenses, la mitad de la población. Así que es sólida, es sólida. Y ahora tenemos a Alejandra del Moral Vela. ¿Por qué? Porque si analizamos los nombres de los políticos actuales, incluso los que estaban en la campaña por la candidatura, por ejemplo, a la diputada federal Ana Lilia Herrera Ansaldo, tampoco es de Atlacomulco. Ella nació en Ciudad de México y toda su vida la desarrolló en Ecatepec de Morelos, en Jardines de Morelos, para ser concretos. Entonces no tienen, son pragmáticos. ¿Quién? Alejandra del Moral Vela. ¿Por qué Alejandra del Moral Vela? Bueno, pues porque ella, la representante, fue reclutada, entre otros, por Peña y Arturo Montiel, y, y Peña la forma, le da poder, la empodera y es la representante auténtica de Peña. Así que son pragmáticos. Entonces, si es a Grupo Atlacomulco, sí.
No es la primera, ni va a ser la última si se sostiene ese grupo. Y hablando de pragmatismo, pues en esta elección nada creo que más significativo que la alianza que formó PRI, PRD y PAN, ¿no? Y en esta ocasión, bueno, ya con Yamel platicaba unos minutos atrás sobre parte de la agenda de Alejandra del Mola y me parece interesante o me parecería más bien importante que ella nos contara de qué va la agenda electoral de Alejandra y sobre todo este tufo panista que ya está impregnado en esta pues agenda. Eh, pues ya, efectivamente, hace unos minutos platicábamos. Pues mira, son las mismas propuestas. O sea, no hay nada novedoso. No hay nada novedoso que la primera propuesta que lanza el día 1 de campaña es precisamente vamos a mejorar el salario rosa. Ahora ya no va a ser salario rosa, ahora va a ser salario familiar. Es un poco un programa que tiene hoy en día operando uno de sus aliados, el PAN, Acción Nacional en Huixquilucan, tiene un programa muy similar ya operando el salario familiar. Luego entonces, pues bueno, vamos a reciclar esa propuesta. ¿Por qué? Porque nos da cliente, es clientelar. Acá en el Estado de México los programas sociales son para aquellos afiliados al PRI sobre todo, ¿no? El salario rosa es para mujeres y para mujeres priistas. Así las manejan, así las controlan y así opera el salario. Otra de las propuestas, básicamente en las plataformas electorales, te comentaba yo que había dos que son de esencia panista completamente, ¿no? O sea, se nota que aquí la candidatura era para el PRI, pero las propuestas iban a ser las del PAN, las que en algún punto pudo realizar o abanderar, mejor dicho, Enrique Vargas. Una de ellas es precisamente retomar la iniciativa de proteger la vida desde la concepción. Es decir, ellos van para no despenalizar el aborto en el Estado de México. A pesar de que las estadísticas nos dicen que las mexiquenses tienen que ir a Ciudad de México a realizarse un procedimiento como esto, porque pues aquí en el Estado no es legal y podrían terminar en la cárcel. Hay casos de mujeres que han tenido un aborto, inclusive espontáneo, y que hoy están en la cárcel por estos temas, ¿no? Y la otra que también es súper controversial es vamos a armar a las mujeres, que las mujeres anden armadas para defenderse y sentirse seguras. Yo te lo comentaba, también hay acompañantes feministas, asociaciones feministas, que por lo menos te dicen que en 8 casos las mujeres han sido encarceladas pues porque se defienden de su agresor y esto termina desafortunadamente pues perdiendo la vida y las han metido a la cárcel, ¿no? Entonces, que te vengan a proponer que ahora las mujeres vamos a poder estar armadas en la calle, pues sí salta, ¿no? Si hoy en día tenemos mujeres por defenderse en la cárcel, pues salta mucho que estas propuestas vengan con Alejandra. Y son propuestas que además no mencionan, ¿eh? O sea, te mencionan en las campañas las propuestas bonitas, por ejemplo, esta del salario familiar, que vamos a incluir hasta las mascotas y que se deriva precisamente esta inclusión de las mascotas de un comentario que hace un operador precisamente del PAN y de Enrique Vargas, que estuvo en el PRI y que se llama Juan Pedro García. No sé si lo conozcan, pero bueno, este personaje lanza una publicación en redes sociales criticando a la candidata Delfina Gómez de que ella no tenía hijos, de que ella vivía con mascotas y para ella ese era su familia. Entonces, en redes sociales se hace un boom de este tema
al punto de que Alejandra del Moral y la campaña de Alejandra del Moral tienen que salir a decir que efectivamente las mascotas forman parte de la familia y se tienen que contemplar. Así lo callaron, ¿no? Es que el salario familiar ahora va hasta para las mascotas, para que les compren croquetes a las mascotas. Esa es otra propuesta que surge a raíz de estos pequeños tropezones que hacen actores políticos alrededor de su campaña. Ha tenido 2, 3 propuestas, por ejemplo, la de retomar escuelas de tiempo completo. La realidad es que en el Estado de México no han desaparecido las escuelas de tiempo completo, ni nunca funcionaron como tal escuelas de tiempo completo. O sea, si bien sabemos, la mayoría de los planteles en el Estado de México opera 2 turnos, es decir, o sea, los niños que van en el turno de la mañana, pues salen a la 1 y entran los que van en la tarde, y entonces en ese tipo de condiciones no pueden operar las escuelas de tiempo completo, o sea, es otra vez una promesa no, completamente falsa la realidad, porque no conocen cómo opera el sistema educativo en el Estado de México. Y la otra, pues son las guarderías. Vamos a recuperar las guarderías, ¿ok? Pero volvemos a lo mismo, ¿bajo qué esquema? Muchos niños mueren, como son pequeños, no hay el cuidado, las medidas exactas, se improvisan guarderías en casas con tal de recibir esos apoyos. Ese fue el boom de las guarderías, o sea, tú podías acceder a ese recurso, el gobierno te pagaba por esos niños, pero tú no tenías en tu casa una guardería, o sea, no tienes medidas, no tienes control, no nada. Entonces, si un niño perdía la vida, pues ya no se hacía nada, no hay un control verdadero sobre eso. Yo diría que estas son algunas de las propuestas que van sobre, acompañadas de sus aliados, el PAN, el PRD, Nueva Alianza, y que efectivamente, desde mi punto de vista, pues siguen desconociendo el Estado de México y siguen desconociendo pues, cómo se vive el día a día en la entidad. ¿Cuáles serían las diferencias que encuentran entre las campañas de 2017 y 2023? Para empezar, está el que por el momento se reconoce que Delfina iría arriba en las encuestas. Pero ¿por qué eso está sucediendo ahora? No, mira, Francisco, es que también en 2017 estaba arriba en las encuestas. O sea, no es de hoy. Ya en 2017 había un movimiento de cansancio, de desilusión contra el PRI. No es nuevo. Y yo te decía, en 1999, el candidato del PAN, estaba adelante en las encuestas. En 2005, Rubén Mendoza Ayala, que ya murió, candidato del PAN, estaba a 15 puntos arriba en las encuestas. Sí, en 2005. En 2017, la maestra estaba arriba en las encuestas. O sea, no es hoy una novedad que esté arriba en las encuestas. Ya el PAN mismo, cuando fue oposición, estuvo arriba en las encuestas, pero no supo defender su triunfo en 1999. En 2005 tampoco lo supo defender. Yo recuerdo mucho porque me tocó cubrir, mira, aquella campaña, el equipo de Enrique Peña Nieto, 15 puntos abajo, mandó llamar o le pidió operar a 2 personajes que luego serían fundamentales, ¿sí? A Miguel Ángel Osorio Chong y a Jesús Murillo Caram. Entonces, sí había, hay una desilusión, pero entonces, como pasó después, el PRI ganó. ¿Por qué? Porque tiene el control de todo el aparato electoral. Entonces, no es novedad que esté la maestra arriba en las encuestas. Lo que sería diferente es ver si va a tener el equipo de la maestra Delfina Gómez Álvarez y Morena, si va a tener capacidad de movilización y de operar y de llevar electores a las urnas. Yamel. Ah,
No sé si me escucha. Me da la impresión que no está escuchando, ¿eh? Así que parece que se trabó, pero Pero mira, mientras te sigo, así, a decir, no es que haya hoy una desilusión o que hoy se note, es que ya había, y en esa época, en 2017, todas las encuestas daban a la maestra ganadora, pero no tenían un equipo para defender el triunfo porque además estaban más preocupados por la elección presidencial de 2018. Hoy las condiciones son diferentes. La presidencia la controla Morena, la presidencia de la República, el PRI controla la gubernatura, entonces hay una igualdad de condiciones. Pero lo que a mí se me hace interesante y lo que me parece que debemos ver es hasta qué punto Morena va a tener capacidad de operar políticamente el día de las elecciones. Si no tiene Morena capacidad de movilización electoral, pues va a pasar lo mismo, ¿eh? Mira, yo te decía que hay 14 grandes ciudades, algunas megalópolis o integradas en la megalópolis, que pueden definir el rumbo de las elecciones o el rumbo electoral. La cuestión es que el fraude en 2017 no se hizo en las grandes ciudades, se hizo en municipios pequeños como Lerma, que está a la entrada del Valle de Toluca. Entonces, hay que ver si Morena va a tener capacidad de tener representantes en cada uno de los sitios en los que se instalen casillas, que más o menos son 6.500 a 37, 73, entre 73 y 79, 6.500. Si va a tener, y no solo de tener personal afuera en las casillas, sino adentro, una vez que se recojan los paquetes electorales y los puedan firmar adentro, porque así se dio el fraude de hace 6 años, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. en 1999 el PAN no supo reaccionar o simplemente se dio. Porque ahora el Es, candidato está, bueno, quien fuera candidato, si no estoy mal, está ahorita en el Partido Verde, ¿no? Y ya está. mira, yo digo que no estaban preparados ni siquiera para ganar, ese fue el problema, pero mira, si me preguntas, yo te diría que el fraude lo fraguaron con meses de anticipación. Ujú. Y te lo digo con conocimiento de causa porque tengo todavía todos los documentos de ese momento. 3 meses antes de las elecciones del 99, 3 meses, recibí en mi casa algo que se llama Diccionario Biográfico del Estado de México. El diccionario biográfico, 3 meses antes de las elecciones, quiere decir que se preparó como 5 meses antes y lo prepararon antes, pero en lo que entró a la imprenta y lo que lo distribuyeron, este, y cuando llegabas a la letra M, decía Montiel Rojas Arturo, gobernador constitucional del Estado de México. ¿Cómo sabían 3 meses antes que Arturo Montiel Rojas iba a ganar en el 99? A menos que ya lo hubieran decidido. Entonces, el PAN, con José Luis Durán Reveles, que era el candidato, no tuvo capacidad operativa, no supo qué hacer y cuando vieron todo lo que estaba pasando, el PRI ya les había arrebatado la victoria electoral en la mesa. Así que el PAN no supo defender, no estaba preparado, que es lo mismo que le pasó a Morena en 2017. Te faltan elementos porque no puedes cubrir todo el Estado, porque quienes controlan los órganos electorales, sobre todo aquellos que conocen la estadística, saben a dónde está cada lugar de votación, saben a dónde está cada voto, y desde allí pueden operar fraudes, que eso es lo que pasó en 99. Eso pasó en 2017. En 2005, con Enrique Peña Nieto, fue diferente. Ahí fue una guerra sucia. Yo digo que es la campaña más sucia que ha habido en la historia electoral del Estado de México, la de 2005, porque estaban preparados los priistas con Jesús Murillo Caram, fíjate, de Hidalgo, que yo te había dicho, los mandaron llamar, y con Miguel Ángel Osorio Chong, estaban preparados para acusar al candidato del PAN en delitos de pederastia, en asesinatos, y ya le tenían preparado su paquete. Así que eso que me hicieron llegar a mí como periodista, se lo hicieron llegar al candidato del PAN. Entonces lo hicieron bajar, 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 lo tiraron hasta que finalmente desapareció. Pero ese es el punto, que no estaban preparados. Morena no estuvo preparado en 2017, el PAN no estuvo preparado en 2005, y hoy
pues es una incógnita saber si va a estar preparado para las elecciones del próximo domingo 4 de junio. Yamel, estás de vuelta. Preguntarte, Perfecto, perdón, una disculpa aquí, unas fallas técnicas, pero aquí estamos. y no te preocupes, platicábamos y también te pedía pues abordar el tema sobre si ves alguna diferencia entre cómo se están organizando los partidos o los bloques entre las elecciones de hace 6 años y las de ahora. Sí, claro, hace 6 años uno de los factores para el triunfo del PRI, pues fue que el verde ecologista se le uniera, ¿no? Esos poquitos votos que aporta el verde ecologista fueron para el PRI y eso hizo que ganara. La otra, el PRD, un partido que se supone que viene de la izquierda, que en el Estado de México pues hizo cosas importantes, hoy se unió al PAN, al PRI y a Nueva Alianza, ¿no? Y bueno, y este partido Nueva Alianza precisamente pues también busca la supervivencia. Creo que hoy esta alianza de Va por el Estado de México lo que está haciendo pues es buscar su sobrevivir en el Estado, o sea, no perder esa cuestión de las prerrogativas que hoy se les entregan mes con mes a los partidos políticos, más allá de tener el poder de todo, porque saben que en cuanto el PRI, si llegan a ganar, saben que en cuanto el PRI comience a gobernar, pues adiós alianza, ¿no? Y lo han mostrado ya en varias ocasiones, no nada más aquí en la Cámara de Diputados, también lo han hecho inclusive a nivel federal, pues se ha visto que cuando quieren son alianza y cuando no les conviene, pues dejan de ser alianza, se enemistan un poco y después ya vuelven a ser amigos y vuelven a hacer sus alianzas. Lo mismo ha ocurrido aquí en el Estado de México, ¿no? Basta recordar que a principios de la pre-campaña estuvo en juego la Junta de Coordinación Política, que ya se había pactado para Enrique Vargas, para que el PAN asumiera la Junta de Coordinación Política aquí en el Estado de México, y a la mera hora, pues no se la dieron. Y eso puso en peligro esta alianza a principios de campaña, o sea, Alejandra del Moral tuvo que intervenir con Enrique Vargas, pues para que no pasara mayores y no se deshiciera esta alianza. Y también está comprobadísimo, ¿eh? Si el PRI no va en alianza, o sea, francamente no tendría posibilidades de ganar. Así ocurrió en las elecciones locales de hace 2 años, obtienen el triunfo en los municipios, pues porque van en alianza, pero realmente el mayor número de votantes y el partido que dominó en esas elecciones, aunque perdió en los municipios, fue Morena, ¿eh? Y Morena solo. Y bueno, siguiendo esta misma línea, ¿en qué momento el PAN pasó de ser oposición a ser aliada en el Estado de México? Mira, bueno, eso tiene una lógica de los partidos en la Ciudad de México, ¿no? No es una lógica del Estado de México, es una lógica que están siguiendo después de las elecciones presidenciales de 2018 y de la debilidad en la que quedaron prácticamente todos los partidos de oposición, ¿sí? Que hoy son de oposición, el PAN, el PRI y el PRD, y que la hemos visto cómo transcurre de tal forma que, por ejemplo, en las últimas elecciones, el PAN, el PRI y el PRD solo han logrado ganar o solo lograron ganar 2 gubernaturas. Entonces es una lógica nacional, es una lógica que se entiende, es una lógica que debe entenderse desde la posición de fuerza que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador y que la va a tener hasta no ahora. Todavía no sé cómo, yo no entiendo todavía cómo va a funcionar en estas elecciones de 2023, pero me queda claro que la figura del presidente sí influye, va a influir y va a seguir hasta el 24. Entonces la lógica de la alianza, pues solo hay que seguirla en la Ciudad de México.
una, un grupo de partidos que no entienden lo que pasó en 18, todavía no lo entienden hoy, ¿no? Todavía no lo entienden. Y lo único que entienden es que de pronto les da cohesión un personaje, un empresario de la extrema derecha que los convence, que yo digo, mira, es buen vendedor, es muy mal operador político, Claudio X González. Y Gustavo de Hoyos Walter también, son muy malos operadores, porque les dicen, por ejemplo, en las elecciones recientes que pierden todas bueno, la mayoría de las gubernaturas, pero ganamos, pero ¿qué ganaron? Nada, nada, de tal forma que hay que ver el mapa electoral, la arquitectura electoral del país y la controla Morena. En ese contexto debe entenderse la alianza en el, o la coalición en el Estado de México, desde una lógica nacional en la que un personaje de extrema derecha, un empresario, les dice, ustedes pueden, son buenos, ¿no? Es un buen motivador, como atrévete a ser grande. Si te atreves y hacemos una alianza o gobiernos de coalición, vamos a ganar, pero han perdido todo. Pero el tipo es parte, dueño de los dineros de este país, como otro grupo de empresarios que lo respalda. Entonces, ¿qué hacen? Pues si tienes a políticos corruptos como Alejandro Moreno Cárdenas, como Marco Cortés Mendoza, como Jesús Zambrano, ¿qué vas a hacer? Pues vas a obedecer órdenes, porque son personajes que no saben operar si no es a través de la corrupción y que están sin una cabeza clara. Entonces la cabeza que tienen es un empresario y esas coaliciones, esa alianza, pues llegan a partir de qué? De la Ciudad de México. Solo es un reflejo. Tienes un partido como el PRD que prácticamente está desahuciado. Sí, que ha perdido, no el registro, porque hay que recordar, el registro nacional, que ha perdido las prerrogativas estatales, por lo menos en 17 estados, por lo menos, y que está en peligro de perderlas ahora. Pero tienes a un motivador, a un empresario como Claudio X González que dice, no, no importa, mira, ya te caíste, pero te vas a levantar. Ya te caíste, pero vamos a ganar. Tuvimos más votos que ellos. Espérate, pues si tuvieran más votos, verdaderamente, Cris lo dice, nosotros controlamos los centros urbanos. Espérate, pues sí, pero las gubernaturas las controla Morena. Si fuera lo contrario, estarían controlando ellos la mayoría de las gubernaturas. Entonces, es una lógica la de las alianzas, la de las coaliciones, es una lógica nacional que en partidos que no tienen, en partidos locales o direcciones locales que no tienen fuerza, que están erosionados, incluido el PRI, por más que el gobernador sea Alfredo del Mazo Maza, y que entienden que pueden perder, y que juntos a lo mejor, yo digo que no van a rescatar, espero no equivocarme para las elecciones, porque ya te dije, esto es un volado de quién va a operar mejor el día de las elecciones. Yo digo que si salen a votar 6 millones, 6.200.000 personas, va a perder Morena, pero si logran llevar 7 millones, va a ganar Morena. Entonces, es una lógica nacional, la de las alianzas, derivada de la debilidad en la que quedaron después de las elecciones presidenciales de 2018 y que los ha perseguido con la mayoría de las elecciones estatales. ¿Hay signos de una elección de Estado? ¿Y cuál sería? ¿Y de qué lado? Mira, el problema es eso, ¿de qué lado? Del lado de la presidencia, pues nada más hay que recordar que en el Estado de México Morena es oposición. La gubernatura la tiene el PRI. Hay signos de una elección de Estado, pues lo dijo Yamel, hay programas clientelares, como el salario rosa, y algunos en el campo que son eso, clientelares, hay entregas de despensa, hay entregas de todo, y los aparatos electorales, el IEM y el Tribunal Electoral, los controla el PRI, y eso, pues, Yamel tiene cualquier cantidad de datos. Estoy de acuerdo, ¿de qué lado? Creo que las condiciones hoy están muy parejas, ¿no? Hoy tenemos, y lo han dicho, pues a un gobernador que supuestamente no está tan presente como en otras ocasiones. Sin embargo, pues vamos a recordar, no hace menos de 2 semanas, todavía se te seguían haciendo actos, grandotes, publicitados sobre la entrega de la tarjeta rosa, ¿no? Entonces, eso de que el gobierno no está, pues también es muy falso. De los dos lados se han venido
hasta por la propia carrera de las candidatas, pues están presentes los programas sociales. O sea, también la relación que han mantenido tanto el presidente como el gobernador durante estos años, pues es evidente que es buena, ¿no? Así que no, tanto como elección de Estado, pues no se va a ver porque los dos han ocultado y saben sobrellevar esta buena relación. Si no, hoy el Estado de México pues no tendría un aeropuerto, no estarían terminando el tren interurbano Toluca-Santa Fe y muchos otros proyectos que ha desarrollado el gobierno federal en el Estado de México y que han ayudado aquí. Así que, pues sí, necesitaríamos analizar muy bien de qué lado. Creo que las condiciones son exactamente equilibradas en cuanto a la intervención del gobierno federal y del gobierno estatal. Lo veo muy equilibrado. O sea, los dos proyectos que se disputan hoy el Estado de México, pues van a ser de N cantidad de los recursos que dispongan pues, para llegar y acceder al poder. Así que eso es también lo que es histórico, ¿no? Vemos que las condiciones son muy parejas, o sea, estamos muy parejos en cuanto a condiciones de programas sociales, recursos, prácticas, porque las prácticas pues también están siendo similares. Así que estas dos semanas y media que nos quedan de campaña sí van a estar muy intensas. Y vamos a empezar a conocer y a ver cómo operan verdaderamente los partidos. Si el PRI va a acatar la recomendación de su candidata de no queremos constancia de buena conducta, sino constancia de mayoría, vamos a ver si los priistas, los panistas, los perredistas y los de Nueva Alianza le hacen caso a Alejandra del Moral. Pues vamos entrando ya a la parte final de la entrevista, pero quisiera que nos aventuráramos a fotorear un poco. Las encuestas indican que Delfina Gómez sería la ganadora en unas 2 semanas aproximadamente. ¿Qué tan fácil sería para Delfina gobernar el Estado de México? Simplemente el cambio de gobierno de PRI a Morena sería como una varita mágica y sería fácil para ella, ¿o a qué se estaría enfrentando? No, no, Francisco, es muy complicado, todas las estructuras son priistas. Hay que recordar solo que el primer año del presidente Andrés Manuel López Obrador no fue tan sencillo, incluso problemas o incluidos problemas con la Policía Federal. Todos los sectores del empleo en en la nomenclatura burocrática eran priistas y panistas. Entonces la maestra va a llegar, si gana, como indican las encuestas, te digo, yo soy un poco reservado ahí porque digo, va a ganar quien lleve votos. Y no sé si alcanzan las encuestas para ganar, son encuestas, qué bonito, muestran que hay un trabajo, pero el trabajo real se va a ver en las elecciones. Y si llega a gobernar, no, eso va a ser complicadísimo. ¿Por qué? Porque hay una estructura que de antemano es reticente al cambio, de antemano está esperando, por ejemplo, ya hay directores generales, secretarios que están advirtiendo que salgan a votar por el PRI porque si no los van a correr a todos. El gobierno del Estado de México tiene una nomenclatura más o menos como de 300,000 empleados, 200,000 en el sector educativo, 100,000 en el sector central y pues después de tantos años, desde el 42, más si vamos hacia atrás, pero desde el 42 que operan como Grupo Tlacomulco, pues todos los entes del Estado, del gobierno central, son priistas, así que sí va a haber una revolución. Hay que ver si tiene Morena capacidad para llenar todos los espacios, y a mí me parece que va a ser muy complicado, no es tan sencillo. Si ganar no es solo ganar, implica que haya gobernabilidad. ¿La va a tener? Pues todavía no lo sabemos. Todavía, ¿cuál es la resistencia de los sindicatos? La vamos a conocer.
si gana Morena. Entonces, no es tan sencillo, no es solamente vamos a ganar y ya. No, es muy complicado. Así que hay que recordar, desde marzo de 42, como lo tenemos hasta ahora, gobierna el mismo grupo y todos los entes burocráticos pertenecen a un sistema creado por el PRI y por el grupo Atlacomulco. Y quien venga tiene que deshacer todo eso, y eso tenemos el ejemplo en el gobierno federal 2018, cuando llegaron, había dependencias que no caminaban. Tienen que llegar a aprender, y eso es un poco complicado. Yo entiendo, la maestra ya tiene experiencia después de lo que pasó en la Secretaría de Educación, pero sí, como quiera, no es tan sencillo. Tengo 300,000 empleados y la mayoría con conexiones para apoyar al PRI. Va a ser un poco complicado, pero bueno, eso nos tenemos que acostumbrar a que cuando hay cambios de gobierno, eso puede pasar, no solo en esto, sino en el futuro. Yamel. Sí, sí, también creo que no va a ser una tarea sencilla. Además, tenemos que conocer, porque ella lo ha prometido, vamos a ver desde cómo se va a conformar su gabinete, ¿no? Se supone que por primera vez vamos a tener un gabinete paritario, es decir, la misma cantidad de secretarias que de secretarios. Esa ha sido una de sus promesas, de sus compromisos de campaña. Y hemos visto, pues, en los municipios que ha gobernado Morena, no le ha sido fácil. No sé, o sea, por ejemplo, en 3 años no han podido erradicar, pues, todos los vicios que hay, ¿no? Ahora, si nos trasladamos al gobierno estatal, pues lo dijo Paco hace rato, uno de los motores económicos del Estado de México, pues, es el transporte público. Y hoy el transporte público, pues, lo domina el PRI. Es completamente priista. Imagínate que llegue de repente una gobernadora de otro partido, pues va a ser un shock. Hay empresarios que tienen grandes negocios carreteros, de obras, de infraestructura, que comulgan, que pertenecen a este grupo, al grupo Atlacomulco, y de repente, pues, se van a tener que ver frenados muchos intereses económicos. Así que no creo que vaya a ser fácil. Sí va a tener que definir muy bien a las personas, a los secretarios que la van a ayudar a integrar este nuevo gobierno para poder echar adelante al Estado de México. Es un reto muy importante. Y la última pregunta sería, ¿qué implicaría para el PRI y para la Alianza Va por México perder esta elección? Ya con miras al 24. Mira, Francisco Yamel, para mí implica la desaparición del PRI, como lo conocemos. Quedaría como un partido satélite. Gran parte recuerda cuando perdieron las elecciones en 2000 y ganó Vicente Fox. Mucho del resurgimiento del PRI se da a través de negociaciones de Vicente Fox, primero con Arturo Montiel Rojas, que controlaba el Estado de México, el más poblado del país, y después con su sucesor, que sería Enrique Peña Nieto, y se refuerza el PRI. Pero hoy no van a tener nada, solo van a tener, y lo digo con mucho respeto para los estados más pequeños en cuestión de población, en cuestión de economía. Entonces va a ser muy difícil que, sin el financiamiento del PRI del Estado de México, yo te decía al principio, Enrique Peña Nieto fue fundamental para la imposición o la llegada a la presidencia nacional del PRI de Alejandro Moreno Cárdenas. Sin un gobernador que aporte recursos, más que es limitado los estados que le van a quedar 3, 4, va a ser muy complicado. Y del grupo Atlacomulco, como tal, sí desaparece, pero si, yo te decía, también hay que entender que son un grupo o una mafia que opera a través de otros ejes, financiero, económico. Entonces se van a mantener, pero políticamente desaparecen. Y el PRI, a mí me parece que de perder las elecciones del Estado de México el próximo domingo 4 de julio,
se puede ir perdiendo, va a quedar como un partido marginal, va a quedar peor que el Partido Verde, peor que el PT, peor que todo, se va a ir muy al fondo y no va a tener tantísimos recursos para operar. Si bien es cierto que la operación federal, porque el registro otra vez es federal, les da como, por lo menos hasta el 2024, como 1,000 y tantos millones anuales. Pero otra vez, es un pero porque muchos recursos también llegan de los gobiernos de los estados a los institutos electorales locales. Por ejemplo, este año la operación electoral a través de los partidos pues va a consumir como 1,100 millones, además de los 1,000 del IEM para otros trabajos. Entonces es un buen aporte, pero sin eso, ¿qué vas a hacer? Pues vas a condenarte a desaparecer, a quedar como un partido marginal. Así que para mí, sí está en peligro el PRI de desaparecer si pierde las elecciones del Estado de México, y quedar como un partido marginal es eso, un partido marginal, como es el PRD en este momento, y condenarlo al desahucio. Y Alfredo del Mazo Maza no tiene la intención de desaparecer al PRI ni al Grupo Tlajomulco, ni Alejandro Moreno, y será interesante pues ver las últimas 2 semanas, ¿no? Porque después de estas 2 semanas hay un periodo de reflexión o una veda electoral en los hechos. Así que para mí sí va a desaparecer el PRI si pierde. Si no pierde, pues va a respirar, pero si pierde, desaparece, y desaparece el grupo Atlacomulco como lo conocemos hoy. ¿Pasaría factura al PAN, de paso? Por Ah, ser no, pero fuerte. claro, absolutamente, absolutamente, sí. Es decir, ¿cómo te presentas a una elección de 2024 si moralmente te derrotaron, no solo en otras elecciones estatales, sino en la más próxima, que sí puede ser un laboratorio con miras al 2024? La derrota moral para cualquiera, para el PRI, para el PAN o para Morena, sería de proporciones de catástrofe. Por eso es importante. Entonces, al PAN le pasaría factura, pero con mucho. No lo ha entendido, eso es otra razón, pero una derrota en el Estado de México, al PRI, al PAN o a Morena le pasaría una factura con proporciones de catástrofe, Francisco. Yamel. Pues sí, coincido. Estaríamos hablando de ya no de un triunfo histórico, sino de una derrota histórica. Estos partidos ya no podrían sobrevivir por sí solos. Es decir, yo creo que lo más natural sería ahora sí ya integrarse en un solo partido, declarándose como nuevos, crear nuevos partidos a partir de este fracaso que tendrían posiblemente en esta elección, ¿no? Ya la gente, la realidad es que lejos de que Delfina Gómez vaya 20 puntos arriba en las encuestas, hay un dato que se ha pasado inadvertido, y es que el 70% de los mexiquenses quieren un cambio, y quieren un cambio de gobierno. Y creo que en ese sentido es lo que pesa el día de hoy en las elecciones, que los mexicanos queremos un cambio, como en el 2018 se quiso un cambio en la presidencia. Entonces, ¿sí van a desaparecer estos partidos? Sí, les quedaría un proceso cercano, el proceso local del 2024, donde veríamos que estos partidos nuevamente van a repetir su alianza y van a buscar hacerse de la mayoría de los municipios, repetir. Pero pues también estamos viendo que en estas encuestas no han hecho muy buenos gobiernos. La realidad es que es esa. Los mexiquenses quieren un cambio de gobierno y lo quieren ya. Bueno, pues llegamos al final de esta entrevista, amigos, amigas de la hoguera. Yo le agradezco mucho a Francisco Cruz, a Yamel, es que ya le estoy poniendo el nombre de la Ya, ministra. el nombre. Discúlpame. De verdad, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Nos han ilustrado pues en muchas vertientes, y yo espero que haya una segunda oportunidad para platicar pues después de la elección, para pues ya no hablar de posibilidades de futuro. Por ahí nos faltó hasta el de pues una disputa en tribunales electorales, ¿no? Que también es una posibilidad, pero yo espero que sí haya esa oportunidad de volver a platicar con ustedes.
ya pensando hacia 2024 y pues con un nuevo panorama político. No, hombre, Francisco, seguramente que platicaremos. Yo te agradezco y a Yamel también, pues ella es la que cubre el día a día y yo hago más análisis. Ella sigue en la calle, sigue haciendo el trabajo que requiere hacer todo reportero. Así que, mira, también a mí me abre mucho panorama. Así que te lo agradezco y le agradezco a Yamel la oportunidad de platicar con ustedes. Va. Pues muchas gracias, nos estamos viendo en una próxima ocasión. Saludos a todos. Muchísimas gracias por la invitación y sí, cuando quieran, platicamos. Gracias. Gracias. Hasta luego.